Buenas noches, bienvenidos al canal del Frente Amplio de Alajuelita. Hoy vamos a hablar con Héctor González y Eduardo Gardela, que son asesores y han trabajado en municipalidades con las fracciones del Frente Amplio. Vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes. Uno es entender bien la diferencia, similitudes entre gobiernos locales, lo que es las municipalidades, y también lo que es el gobierno nacional, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? ¿De dónde surge el asunto de los gobiernos locales? ¿Cómo, qué lo regula? Y también vamos a hablar sobre lo que es responsabilidades y deberes de las municipalidades, ¿verdad? Y también de las personas que ocupan esos diversos cargos. Para eso tenemos, bueno, primero a Héctor. Héctor, buenas noches. Tal vez una breve presentación. Buenas noches, Mario, y compañeras y compañeros. Mi nombre es Héctor González, yo soy presidente del comité ejecutivo aquí en Goicoechea y actualmente colaboro como asesor de honor de la fracción nuestra en la municipalidad de León Cortés. Fungí aquí en Goicoechea, en la MUNI, como asesor de fracción de 2010 a 2020, tanto en la fracción del PAC en aquel momento como en la fracción de Frente Amplio con el regidor Ronald Arrieta y José Daniel Pérez Castañeda. Excelente, pura vida, Héctor. Y bueno, también vamos a tener a Eduardo Gardela. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar aquí compartiendo. Bueno, yo fui asesor parlamentario del periodo 2014-2018. En la municipalidad estuve como regidor en la fórmula de la regiduría del 2016 al 2020 y actualmente estoy asesorando en algunas comisiones especiales a la municipalidad de Desamparados, como en la municipalidad, como en algunos, a falta de representación propia, pues algunos, digamos, regidurías amigas en Comisión de Ambiente y algunos otros temas del cantón. Y entonces ahí estamos para servir. Pura vida, Eduardo, muchas gracias. Bueno, no, tal vez para empezar entonces, Héctor, podemos empezar con el tema que tenés preparado. Yo voy a Ya. compartir, me indicas y yo voy bajando conforme vamos viendo la exposición. Perfecto. Dale entonces, Mario, gracias. Eh, a mí se me pidió hacer una comparación entre el Ejecutivo y el gobierno municipal. Yo voy a hacer una comparación, más bien haciendo un contraste entre lo que llamamos la administración pública central, el Estado, el Ejecutivo, y la descentralizada o territorial. Mario, ¿estás compartiendo ya? Sí, estoy compartiendo, correcto. Yo no estoy viéndolo en mi pantalla. Ah, ok. Eduardo, ¿vos sí lo puedes ver? Sí, sí lo veo, mandato constitucional. ¿Qué dice Ah, ok. Tal el vez tenés video de que... Mario luego ha sido? Ok, no importa, yo ahora presentación mía y te digo cuando paso, estamos en esa página 1, mandato Ok, constitucional, ok. yo te digo cuando pasas a la página siguiente. Perfecto. Ok, este, precisamente este contraste parte del mandato que le da la Constitución al gobierno nacional, especialmente en los artículos 9, 105 y 130, donde hace el gobierno, donde declara nuestro gobierno como popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Y lo más importante, por lo menos en el papel, que lo ejerce el pueblo y tres poderes. Uno de ellos es el legislativo, que también la Constitución establece la potestad de legislar es del pueblo y la delega en la Asamblea, así como el Ejecutivo ejerce su papel en nombre del pueblo, determina nuestra Constitución. Esto se equipara, como vamos a ver en un momento, con los gobiernos locales a una escala territorial, que es el cantón. El gobierno local le corresponde entonces la administración de esos intereses y servicios a nivel local y está integrado de manera similar al Estado por un cuerpo deliberante, un cuerpo legislativo, que es el Consejo, y un cuerpo ejecutivo, o funcionario, en este caso unipersonal, que es el alcalde. Es importante notar que la Constitución concede a las municipalidades autonomía, como vamos a ver adelante,
esta autonomía también es a su vez una fuente de conflicto con el poder central. Yo me quiero enfocar esta exposición también en el proceso de traslado de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades que está establecido en el artículo 170 de nuestra Constitución. Traslado que se da a partir de la reforma que operó a principios de este siglo, 2001 me parece, y que implica la asignación progresiva de presupuestos y de competencias. Pasamos a la siguiente. La función de la municipalidad y del Poder Ejecutivo se da en medio de una danza donde se aplican diferentes leyes. La más importante, en la cual no voy a adentrar porque creo que Eduardo va a tratarlo con más profundidad, es obviamente el Código Municipal. Importante recalcar aquí que desarrollando las potestades constitucionales, el Código le da a la municipalidad un carácter de persona jurídica con patrimonio propio y capacidad jurídica para cumplir sus objetivos, que son de desarrollo local, en una jurisdicción territorial delimitada, para que administre y gobierne los intereses y servicios de esa comunidad. Además de esa personería de patrimonio propio, la dota de autonomía, como acabamos de decir. Nos pasamos al punto 3, perdón, a la página siguiente, donde dice leyes sectoriales. Perfecto, listo. Ahí no vamos a detallar mucho, lo vamos a ver más adelante. Además existen, como les decía, una serie de leyes que regulan esta danza, a veces muy armoniosa, a veces muy conflictiva, entre el poder central y el poder territorial descentralizado, que son las municipalidades. Baste mencionar ahí la ley de planificación urbana, la ley de construcciones, caminos públicos, zona marítimo terrestre, las partidas específicas, impuestos locales, la recientemente la ley de contratación pública que recientemente entró en vigencia, la ley de control interno, la ley contra la corrupción, y ahorita vamos a ver más ejemplos. Y finalmente, a nivel más bajo están los decretos ejecutivos, que son reglamentaciones que obligan a las municipalidades en relación con el ejecutivo, y también los propios reglamentos municipales que tienen origen en la ley que puede emitir la municipalidad, sea para ejecutar alguna ley, por ejemplo, el reglamento de urbanizaciones, ¿verdad?, que ejecuta o regula la ley de planificación urbana, o los reglamentos internos de organización y servicio, y también los reglamentos para prestar los servicios públicos que le compete a la administración municipal. Siguiente. El punto central de lo que queremos hablar, punto 3, es cómo se da esta interacción entre los poderes centrales y municipales. Y yo quise poner primero ciertos principios que se vuelven esenciales en esto. Y los vamos a seguir escuchando a lo largo del resto de la presentación. El primero y el más importante para mí es el principio de coordinación, que es esencial que exista entre el gobierno local, otros entes descentralizados y la propia administración central, con el propósito de evitar duplicidad de esfuerzos y omisiones, en interés, en aras del servicio público, bajo los principios de eficacia, de eficiencia, de razonabilidad, conveniencia, oportunidad y, como repito, y prevalencia del interés público. Es muy importante citar que la misma ley establece que el interés público tendrá preeminencia sobre el interés y la conveniencia de la administración. Quiere decir esto que las dos administraciones, central y municipal, están concebidas en función del servicio que den a los intereses del pueblo, ya sea a nivel cantonal o a nivel nacional. Entonces, en la tutela de estos intereses surgen contradicciones que se resuelven de diversas formas. Algunas, como dije, armoniosamente, otras no se resuelven, terminan en pleitos, como vamos a ver ahora. La tutela administrativa que tiene el ente mayor, que es el Estado, le da potestades en todo el país. Y eso muchas veces causa conflicto con la autonomía política y de gobierno, autogobierno, que tiene la municipalidad, que puede fijarse sus propios fines y objetivos y metas a través del proceso presupuestario, por ejemplo. Debo acotar que este conflicto
ha sido objeto de cualquier cantidad de resoluciones, por ejemplo, de la Sala Constitucional. Entonces, está ampliamente tratado en la jurisprudencia. El siguiente, por favor. ¿Listo? Yo esperando que se moviera mi presentación. Entonces, leo esto muy importante de un artículo de licenciado Ginesta, uno de los fundadores de la Sala Constitucional, que dice: frente a la autonomía política de las municipalidades no existe una relación de tutela administrativa, o sea, de dirección entre el ente público mayor, que es el Estado o el Ejecutivo, y los entes menores descentralizados, que son las municipalidades. Sin embargo, las municipalidades no están totalmente exentas de ese control, de esa tutela de ahí arriba. Y ejemplo claro de esto son las autorizaciones y aprobaciones que requieren de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para los impuestos municipales o los los impuestos municipales, perdón, y de la Contraloría General de la República para los presupuestos y algunas contrataciones. Entonces, el punto central aquí es la obligación que existe a nivel jurídico, jurisprudencial y moral, se puede decir, de coordinación entre las instituciones estatales, centrales y descentralizadas y las municipalidades en cuanto a los servicios locales. Obviamente los servicios que no son locales son de competencia del Ejecutivo, pero en lo local deben coordinar de una manera, es importantísimo eso, y así lo ha establecido, por ejemplo, la Sala Constitucional, de una manera concertada, voluntaria o pactada. Y eso es cuando ejerciten competencias que sean concurrentes, compartidas o paralelas, como vamos a ver en algunos de los ejemplos que veremos a continuación. Y repito, y lo pongo de nuevo, lo puse al principio y lo pongo de nuevo al final, porque el propósito de esto es evitar duplicidad de esfuerzos y omisiones. Ok. No lo incluyo aquí, pero Héctor, adelante, Mati. tal vez nada más como para recapitular, ver si voy comprendiendo bien todo, ¿verdad? Así como en resumen. Entonces, podemos entender que las municipalidades son como un espejo del gobierno nacional del país, del gobierno, ¿verdad? De la administración central, dígase presidencia, asamblea legislativa y demás, es como un espejo, pero a nivel territorial, nos abarca en el cantón. Tiene autonomía, tiene asignaciones presupuestarias que llegan de fuera, cobra sus propios tributos, ¿verdad? Y la idea entonces es que cada municipalidad se organice de acuerdo a los intereses y objetivos de esa comunidad, de ese cantón, ¿correcto? Sí, ese espejo que se refleja, se puede decir, es un espejo asimétrico, Ajá, porque las competencias municipales, si bien son análogas, están mucho más limitadas, no solo por la extensión territorial y presupuestaria, la capacidad presupuestaria de las MUNIs, sino también porque, como vamos a ver al final, la transferencia de competencias es un proceso que está muy lerdo, que ajá, apenas se que está ya comenzando a ver, empezó en efecto, a principios de los 2000, digamos, pero no en ha efecto. avanzado a la velocidad que se requiere para que las municipalidades tengan esos dientes y esa capacidad de poder entonces realmente tener esa autonomía y perseguir los fines que deberían perseguir, que serían los de la comunidad, ¿no? En efecto, y de esto es responsable en buena parte los intereses que se manejan a nivel del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que no se dé esa transferencia, ¿verdad?, de competencias, porque la transferencia de competencias va ligada, como veremos, a la transferencia de recursos, ¿no?, Ajá, correcto, a la ok. transferencia de rentas. Entonces, Bueno, muchos y no quieren soltar eso, eso digámoslo así. también me imagino que les implica una pérdida de poder y por ahí puede ser que es que no Pues quieran, ¿verdad? precisamente por eso, ¿eh? Va a una arena mucho más dividida, mucho más variable, ¿verdad? Habrá municipalidades muy hacia un lado, muy, digamos, corruptas o muy conservadores, habrá municipalidades más progresistas o transparentes, ¿verdad? Hay de todo. Sí, Pero ok. entonces, precisamente ese poder se diluye mucho. Y por otro lado, perdona que me extienda aquí, por supuesto, las municipalidades no son inocentes, ¿no? Tampoco los gobiernos locales tenemos cualquier cantidad de ejemplos de no solo de
de incapacidad, sino de corrupción, ¿no? Ujú. De improvisación, de esas cosas que no han logrado, no han permitido que realmente se cumpla ese fin de representar los intereses locales que debe tener el gobierno municipal, ¿verdad? Muchas Ujú. municipalidades parece que trabajaran, veámoslo, en zonas costeras, ¿verdad? Parece que trabajaran por los intereses de ciertos grupos de políticos, económicos, como de turismo, por ejemplo, y no tanto los intereses de la comunidad. Para poner ejemplo, munis costeras, ¿verdad? Que manejan la valiosísima zona marítimo terrestre que comprende los bienes raíces más caros del país, ¿verdad? Ok, Estamos en, continuamos ok, entonces, sí. pasamos Estábamos a la hablando de eso, siguiente. ok. Siguiente, Filmina, ejemplos de estas Ejemplos. concordancias y conflictos. Ahora sí, aquí hice un listado que no es para nada exhaustivo, pero quería ejemplificar dónde se dan estos roces o estas coincidencias en que se manifiestan a través de la aplicación de diferentes leyes. Una clásica es, porque digo clásica porque, por ejemplo, recuerdo que ¿cuánto fue? El alcalde de San José, como ha estado ahí tantos años, presentó varias acciones de inconstitucionalidad contra la ley de planificación nacional, ¿va? Este, alegando, no sin cierta razón, que como dijimos antes, no existe como nos decía el doctor Ginesta, no existe en realidad una direccionalidad, una jerarquía donde el Poder Ejecutivo le dé órdenes a las municipalidades, ¿no? Entonces, la sala cuarta concluyó en una de esas acciones que el Sistema Nacional de Planificación, la Ley de Planificación Nacional, debe incluir a las municipalidades porque también son parte del Estado. Entonces, la planificación no debe ser solo a nivel nacional, sino a nivel municipal, cantonal y regional, o inclusive a escalas más finas, ¿verdad? Sin embargo, las disposiciones de la sala cuarta, ¿verdad?, que enfatizan que los intereses y servicios locales y los nacionales no deben estar en antagonía, deben estar en coexistencia, ¿verdad?, por lo menos. Acuérdense que hablamos del principio de coordinación hace rato, ¿verdad? Y entonces, dice la sala, se deben promulgar leyes para que esta planificación se realice en todos esos niveles, incluya todos esos niveles. Sin embargo, todavía al día de hoy, ahí es donde viene el conflicto, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales, sectoriales y hasta los locales no son promulgados a través de leyes, sino por decretos ejecutivos. De manera que pierden toda la garra y dejan sin cubrir en la práctica, sin incluir, perdón, a los gobiernos locales en el Sistema Nacional de Planificación. Me voy a adelantar para usar el ejemplo. Ahí más abajito puse el ejemplo de la Ley General de Empleo Público, que está fresquita. Ese es precisamente un ejemplo donde otra ley que modifica la Ley de Planificación Nacional al darle más competencias al Ministerio de Planificación y Política Económica, creo que todavía se llama así, de Planificación y Política Económica, o solo de Planificación. Bueno, no importa. Que llevó a un conflicto así casi que de última hora, diría yo, donde yo veía corriendo bueno, tal vez no de tan última hora. Recuerdo que cuando se hicieron las consultas en la administración pasada de ese proyecto de ley, recuerdo que la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias presentó una fuerte oposición al proyecto de ley de empleo público. Ahora, estos últimos meses, se ha metido mucho en esto la Unión de Gobiernos Locales, cabildeando con varias municipalidades, y donde se mete la Unión de Gobiernos, bueno, lo voy a decir, no huele bien normalmente, ¿verdad? Pero bueno, se logró a través de eso y creo que también tuvo un papel importante, por lo menos en el caso que conozco aquí de Goicoechea y de León Cortés, la ANEP u otros sindicatos, para lograr que se declarara el personal municipal como exclusivo y excluyente para las funciones municipales, nada más, de manera que quedaran excluidos afuera de la rectoría del Mideplan. La reciente entrada en vigencia de esa ley, la ley que entra en vigencia mañana, se vaticina, va a generar un montón de problemas, de recursos, de pleitos, inconstitucionalidades, acciones,
y su reglamentación, yo no la he podido leer todavía, me dicen que es un mamotreto inexcusable, ¿verdad? Reglamentación que hace el Poder Ejecutivo, y ahí es donde se ve muy claramente ese conflicto, ¿verdad? Sin consultar, sin tomar en cuenta criterios, entiendo que va a ser inaplicable. Ese es otro ejemplo que quería resaltar. Bueno, otro que se para arriba a la red vial cantonal. Esta es quizás no, este es el único ejemplo donde se ha concretado la transferencia de competencias que ordena nuestra Constitución. Se transfirió a las municipalidades la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Toda la red vial cantonal. Y para ello se les dota de recursos, principalmente a través de la ley 8114, que es la ley de simplificación y eficiencia tributarias, que les transfiere recursos del impuesto único a los combustibles a las municipalidades para la atención de la red vial. Con sus altos y bajos, todo el mundo ha venido trabajando con eso. Hay municipalidades rurales que dependen mucho de las transferencias de esta ley, de manera muy diferente. Municipalidades, por ejemplo, como Sarapiquí y San Carlos, que tienen una gran extensión territorial y una red vial muy extensa, reciben y un índice de desarrollo social más alto, reciben un porcentaje relativamente menor que municipalidades como León Cortés, que son pequeñas y un presupuesto muy bajo, con una red cantonal en mal estado o índice de desarrollo social menor. Esos factores, extensión de la red vial, estado de la red vial, índice de desarrollo social, creo que población, no me acuerdo, son los factores que sirven para asignar, para ponderar cuánto de ese impuesto a los combustibles se asigna a Hacienda a las municipalidades. Y ojo, y ahí viene la primera fuente de conflicto. Las transferencias de Hacienda no son fijas, ¿verdad? Dependen de muchas cosas y pasa, ¿verdad? Que a veces no llegan a tiempo. Y unas municipalidades como León Cortés, por ejemplo, tienen un presupuesto que el 63% depende de esas transferencias. El 63% de toda la plata que recibe esa MUNE viene del impuesto único a los combustibles y es exclusivo para la atención de la red vial. Es una MUNE que, como conversábamos, su principal función es hacer y mantener caminos, ¿no? Y no tiene otras fuentes de ingresos, por lo menos a corto plazo. Sin embargo, el año pasado, creo que ante consultas de la auditora de Naranjo, me parece, de Naranjo, sí creo, primero la Contraloría, después la Procuraduría, emitieron sendos criterios donde, perdón, si me olvidó mencionar algo antes que eso. La ley de simplificación tributaria es la que transfiere los recursos, pero la que regula la red vial propiamente dicha es la ley de caminos públicos, que es la que establece que el ancho mínimo de la red vial cantonal del derecho de vía es de 14 metros, no de la superficie del ruedo de los caminos, sino el derecho de vía. Condición que en el caso de nuevo de León Cortés, por ejemplo, de muchos caminos en municipalidades, no tanto rurales pequeñas como urbanas, ¿verdad? Especialmente las que tienen mayor densidad de población, como Acerrí, Desamparados, Goicoechea. La red vial cantonal, muchas no cumple con ese ancho mínimo y está desarrollada así desde hace años, ¿no? Décadas inclusive, hasta más de 100 años. Y vienen estos criterios y nos dicen, no señor, usted no puede gastar un 5 de la ley 8114 en caminos que no cumplan con el ancho mínimo. Entonces, esas MUNES, todo el mundo, ¿qué hago ahora? ¿Va? Y entran en crisis realmente. Porque ahí pueden recibir la plata, se les puede hacer la transferencia que algunas veces no se les ha hecho, solo se les ha trazado más bien, pero no pueden hacer nada con ella. ¿Va? Y se encuentran, imagínense ustedes, quiero usar mucho este ejemplo de León Cortés, que tampoco tienen ningún tipo de asesoría jurídica, ni en la administración, ni en la unidad técnica de gestión vial. O sea, se encuentran viendo a ver qué hace, va, dando palos de ciego inclusive. Se presentó un proyecto por parte del diputado Gilbert Jiménez y con el apoyo de otras fracciones, incluyendo la del Frente Amplio, para operar una reforma en la ley de caminos públicos, de manera que los caminos cantonales clasificados que no cumplan con el ancho, pero que estén incluidos ya incluidos, ¿verdad? No para que metan caminos nuevos, ¿verdad? Los que ya están incluidos en el inventario de la red vial cantonal
sí puedan ser intervenidos usando recursos de la ley 8114. También, por supuesto, están excluidos en este caso las atenciones de emergencias que se den en los caminos. Entonces, la ley 8114 nos provee otro ejemplo de esa danza que tienen que jugar las dos partes de la administración central y la administración territorial. Sí, claro, claro. No, es un caso terrible ese que comentas. Y refleja muy bien, ¿verdad? Esa contradicción, ¿verdad? Que se da entre de las necesidades locales y las restricciones que muchas veces vienen impuestas de fuera de esa realidad local que viven las municipalidades y las comunidades. Sí, he de añadir que la ley 92, que es 9234, la otra de la gestión vial cantonal, se me va el nombre en este momento, tiene una cosa muy interesante, que es que privilegia la gestión participativa de la red vial. Entonces vos ves, repito, en León Cortés o municipalidades de esa zona, por ejemplo, y otras zonas rurales especialmente, como las comunidades, especialmente a través de las asociaciones de desarrollo integral o específicas, se organizan para colaborar con la MUNI en el mantenimiento de la red vial. Entonces ves, la MUNI pone cemento, por ejemplo, y la arena y eso, y vos ves a las señoras y a los muchachos un día batiendo mezcla y poniendo cemento en las cuestas, en las partes donde, digamos, en esos cantones, ¿verdad?, que estoy mencionando. Hay una mucho mayor participación, que es muy importante porque la ley sí favorece eso, la gestión participativa de la red vial cantonal. Sin embargo, Y eso sí, no se adelante. limita a ningún cantón, o sea, en realidad también me imagino que dependerá un poco, pues, de la gestión municipal que tanto fomente esa participación en los diferentes cantones. Y de la cultura también, fíjate que en esa, pongamos, en la costa, con esos guindos que hay ahí, ¿va?, los productores, la gente que vive ahí, los campesinos y otras personas que viven ahí necesitan de esos caminos, necesitan porque sí, ¿va? Para ellos los caminos son casi que, a partir de una necesidad, casi un privilegio, mientras que en municipalidades, qué sé yo, como Escazú o mismo Goicoechea, la gente da por sentado que tiene que tener calles asfaltadas y se enoja si hay un huequito en la calle, ¿va? Pega gritos y sale a Canal 7 que hay un huequito en la calle y el carro se me quiebra, ¿va?, y demandan una red vial en perfecto estado y además quieren que les quiten el impuesto a los combustibles, ¿verdad?, que les bajen el precio de los combustibles, que es otra iniciativa que este gobierno ha por lo menos le ha dado algún pensamiento, que es cambiar eso y financiar entonces la red vial cantonal y otras cosas que se financian con ese impuesto. Por ejemplo, el pago de servicios ambientales por protección de bosque, biodiversidad y agua, ¿no? Entonces, de nuevo, podría generar impactos aún peores, ¿no? Y claro, le Ve- baja el costo de vida a la gente, pero el impacto ambiental y Sí, social a largo plazo es tremendo. sí, claro, pero ve qué interesante eso que vos mencionás y yo creo que es valioso traerlo a colación el hecho de cómo se relacionan las cosas, ¿verdad? Porque entonces al final de cuentas, algo de por lo que mucha gente se queja, que es esos impuestos tan grandes que tienen los combustibles, en realidad el problema no es el impuesto alto, es que si el impuesto se transfiriera adecuadamente y las municipalidades pudieran también pues, aprovechar y no subutilizar esos presupuestos y no tener estas contradicciones que vos mencionás, por ejemplo, y realmente invertir ese dinero, también la gente quizás Con vería eso, eficiencia. ¿verdad? Exacto. Sí, exacto. Y además viene, y eso no es culpa de la ley, ahí sí que no. Viene Ujú. la estrecha concepción de qué es la red vial cantonal, ¿no? La ley incluye entre la red vial cantonal toda la infraestructura de movilidad, ¿no? No solo caminos, carreteras, sino también puentes o ciclovías. Incluye las aceras, incluye las obras de conducción o de drenaje, alcantarillado, que tiene que ver con la red vial o con las calles. Incluye todas las medidas de seguridad vial. Y muchas veces el énfasis de la municipalidad es el camino nada más, ¿no? La cosa es arreglar el camino y lo demás no es prioritario.
Ve qué interesante, porque sí, eso es lo que probablemente uno tiende a pensar, ¿no? Cuando uno habla de la red vial cantonal, uno piensa, bueno, de la calle, pero es más que la calle. Mucho, mucho, mucho más. Y es casi que una forma de pensar, de hacer las cosas, ¿no? Sí, Más que todo, simplemente todo otro tema, cementarla. yo creo, para otra conversación por sí Dele, mismo. tome nota. No, por Perfecto. eso, vieras que jodido es una money como esta que menciono, ¿verdad? Que depende totalmente de esos recursos, ¿verdad? Sí, claro, claro, Y la Contraloría le dice, mire, ok, pero usted puede invertir en los caminos menores de 14 metros con plata que es suya propia, ¿verdad? Sí, pero no hay Pero ¿de no presupuesto. dónde, hay, güey? ¿De sí, pero dónde? no hay. San José puede hacer eso muerto de risa, ¿verdad? Qué sé yo, Ciudad que San Carlos o Cartago, ¿ah? Heredia, pero León Cortés, Acosta, Turrubares, olvídese, ¿verdad? Sí, qué duro, sí, sí, sí. Y Y justo son que es cantones, quizás donde son cantones donde quizás incluso más lo necesitarían, ¿verdad? en efecto. Entonces, la Ujú. asignación, los parámetros que se usan sí tienden a favorecer eso, las municipalidades donde más se necesita, pero aún así hay mucho que ajustar. Claro. Me Ok, muevo al fondo de sigamos. esa Ok. página. Ajá, sí, aquí Está donde también dice otro ejemplo de reciente contratación factura, que es la ley pública. de contratación pública, ¿verdad? Ajá, SICOP. Si bien el propósito de la ley es, digamos, loable, ¿verdad? En el sentido de que es hacer aún más transparente y más difícil, transparente el proceso de contratación y democratizarlos, en el fondo, parte de la implementación de esta ley más bien ha tenido, o parece que está teniendo el efecto contrario. Específicamente, se ha dado un roce muy importante que también han estado ya cabildeando y denunciando las organizaciones municipales como la Unión de Gobiernos y la ANAI, este, por la operatividad y los costos de operación de uso del sistema de este SICOP, que además ha tenido como resultado, tal vez no intencionado, pero ha sido así, que está excluyendo a pequeños compradores. Una de las formas en que una MUNI pequeña, especialmente pobre, puede ayudar a sus municipios es privilegiando dentro del marco de la ley, por supuesto, ¿verdad? Y el cumplimiento de todos los requisitos, privilegiando la contratación de productos o de productores o de servicios locales, ¿verdad? Me contaba un ejemplo de Recope, por ejemplo, que si quieres a una instalación que tenían, ellos contrataban a la señora vecina, que era la que iba a limpiarlo, se ganaba ahí su platillo haciéndolo. Pero esa señora no tiene la capacidad de acceder al SICOP ni los recursos para pagar lo que cuesta usarlo. Y es la única forma que ella puede ofertar ahora. Entonces ella ya para todo efecto práctico quedó fuera. Correcto, hablábamos de entonces que le ha faltado también a las municipalidades a tener la capacitación correcta para que estas personas los guíen, los acompañen, les hagan desde la municipalidad Los todo el perfil que trámites. necesitan en los trámites en el sistema, en el SICOP, para que entonces puedan, toda esta colaboradores locales, que es importantísimo, que estén en una municipalidad, en un gobierno local precisamente, pues que entonces puedan seguir trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, definitivamente a veces la aplicación de la ley es el problema. Y no es, digamos, hablamos de leyes aquí, que está bien el resorte, la emisión de promulgación de las leyes es resorte de la Asamblea Legislativa, pero la aplicación de esas leyes, la ejecución es lo que hace el Ejecutivo, ahí es donde entramos en esas, a veces conflictos, a veces coincidencias entre el Poder Ejecutivo y el gobierno local, ¿no? Y en la asamblea donde se hacen las leyes, generalmente también se vive otra realidad. Muchas veces, bueno, lo ideal es que en la comisión de municipales de la Asamblea Legislativa pues tengan gente con alguna sensibilidad o alguna experiencia ahí, ¿verdad? En gobiernos locales, pero no siempre se da y las realidades son totalmente distintas y entonces el Claro. discurso que se maneja es otra cosa y entonces no se puede llegar a un buen acuerdo, digamos, con estas particularidades. Exacto. Y fíjate que todo proyecto de ley que afecta de alguna forma a las municipalidades es consultado, es enviado a consulta a las municipalidades. Pero ¿qué va a hacer una municipalidad tan pequeña que no tiene un asesor jurídico ni asesores de ninguna clase cuando le llega proyecto de ley número tiene 8 días para darnos su opinión? Le dice la asamblea. Y si no, Y tampoco tienen obligatoriedad de no, seguir lo que diga tampoco. porque es pues una sugerencia, digámoslo así, ¿verdad? Entonces,
no hay obligatoriedad de seguir lo que emane las municipalidades. En efecto. Mario, siguiente. Por favor. Seguimos, sí, Sí. listo. Planificación urbana. La ley de planificación urbana es otro ejemplo clarísimo, ¿verdad? Porque es de la que se emana la potestad que tienen las municipalidades de emitir sus planes reguladores y otros reglamentos de desarrollo urbano. Aquí se da una situación más que todo de complementariedad, que hablábamos antes, porque si una municipalidad tiene un plan de desarrollo, un plan regulador, ¿verdad? Esa equivale a una ley en el cantón, es ley en el cantón. Y si no lo tiene, se rige por la ley de planificación urbana y los reglamentos que de ella emanan. Estos reglamentos, en ese caso, como el Reglamento Nacional de Construcciones del Limbo, el Reglamento de Fraccionamiento de Urbanizaciones, tienen, podemos decir, rango de ley, ¿no? Entonces, donde no hay plan regulador, se aplican estos otros reglamentos. Entonces, uno complementa la ausencia del otro. Ahí normalmente no hay tanto conflicto. Donde se dan los conflictos, especialmente con el INBU, que es el que maneja la parte técnica, ahora de la planificación urbana. Por ejemplo, el caso de los alineamientos de los ríos o de las carreteras nacionales o de que las hacen, perdón, o de las vías férreas, que entra en conflicto con el catastro municipal, por ejemplo, o con la zonificación que establece el plan regulador de la municipalidad. Igualmente, se le confiere a la municipalidad otra especie de transferencia de competencias, pero no lo es tal porque no va acompañada de transferencia de recursos, la emisión de certificados de uso conforme del suelo y el visado de planos y la emisión de permisos de construcción. En la Ley Orgánica del Ambiente y otra legislación ambiental conexa, encontramos también ejemplos tanto de problemas como de cosas que se complementan. El caso de las evaluaciones de impacto ambiental resulta casi bochornoso, creo yo, el papel decorativo que se le da a los gobiernos locales. El caso de León Cortés, que es el que uso tanto ejemplo, lo estamos viendo claramente con este proyecto para construir en el Cucurucho del Cerro, el Abejonal, una planta de tratamiento térmico de basura por gasificación, la cual recientemente, bueno, el año pasado obtuvo la viabilidad ambiental por parte de Setena, a pesar de la oposición clarísima y abundantísima de todo el pueblo prácticamente. Los únicos que han estado a favor han sido el alcalde, aunque diga que no, y y uno o dos funcionarios municipales, digamos. Digo esto porque el papel de la municipalidad, según la ley y los decretos que regulan la evaluación de impacto ambiental, se reduce a recibir una copia del estudio de impacto ambiental y darlo a conocer a la gente, nada más. No tiene ninguna, no se le toma la palabra, ni tiene mayor papel que jugar que el que quiera jugar el gobernante de turno, el alcalde de turno. Digamos, en el caso de León Cortés, se logró que el Consejo Municipal aprobara que la municipalidad personara, presentara una coadyuvancia etcétera para oponerse a la aprobación de esta planta. Sin embargo, el alcalde la boicoteó y al final no pasó nada. Por otro lado, la municipalidad no tiene la facultad, por dicha, de otorgar permisos ambientales ella misma. Si no, imagínense lo que pasaría, qué sé yo, en Talamanca, como hace esa MUNI, los relados que ha hecho en Puerto Viejo, en la zona de Gandoca, o la MUNI de Limón, que ha permitido sin ninguna legalidad la construcción en la zona marítimo terrestre y en zonas de humedal, por ejemplo. Entonces, por ahí, la ley orgánica del ambiente más bien nos viene a salvar de la inoperancia municipal. Eso quería aprovechar ahorita, hacer un paréntesis para recalcar un principio que olvidé mencionar que es importantísimo, porque es el principio de subsidiariedad, donde el organismo de nivel superior, la razón de ser ese organismo de nivel superior es hacer lo que el de nivel inferior no puede hacer bien por sí mismo, solito. Entonces, si yo solito como individuo puedo bien alimentarme, no necesito que el gobierno venga a alimentarme. Necesito que el gobierno venga a darme seguridad para que no me robe la comida. Eso es un ejemplo que se acaba de ocurrir, ¿verdad? Ese es el principio subsidiario. El gobierno está
para hacer lo que yo como individuo no puedo hacer bien para ayudarme a mí. Entonces, lo mismo aplica en esta estira y encoge entre el gobierno nacional, el Estado, el Ejecutivo y el gobierno territorial descentralizado municipal. El otro ejemplo que quería poner para terminar con esto, bueno, la Ley General de Salud con los permisos sanitarios de funcionamiento que a veces se contraponen a la municipalidad, para bien o para mal, ¿va? La ley de policía municipal, que fue una ley que modificó el código municipal para crear las policías municipales, donde hay competencias, y aquí ya no hablo de complementarias, sino de competencias paralelas que mencionábamos antes. Y son paralelas, bueno, también se complementan porque tienen que ver con la seguridad, pero tienen potestades, tienen competencias paralelas, pero potestades diferentes. La fuerza pública por constitución es la que puede detenerte y llevarte ante el juez. La policía municipal entonces cumple funciones de coadyuvancia a esa fuerza pública del Ejecutivo. Y cumple además otras funciones, entre comillas, complementarias que se da, por ejemplo, la MUNI. Me hizo gracia el otro día, veo en el periódico, creo que en La Nación, la Municipalidad de San José recomienda a sus municipios comprar cámaras para sus casas. Dense la seguridad a ustedes, ¿verdad? Después de que gastamos un montón en policía municipal, gastamos una millonada en videovigilancia, de ahí no podemos garantizarle nada, mejor que usted tenga sus propios alarmas. Por cierto, la MUNI le ofrece servicio, le vende el servicio de alarmas, ¿no? O sea, terminó convirtiéndose en un negocio, más bien, ¿no? Esas funciones complementarias que también tienen que ver con dirección de tránsito, con cosas de tránsito, atención de accidentes, y tienen un problema que constituye a efectos prácticos una transferencia parcial de competencias en cuanto a la seguridad pública ciudadana, pero no conllevan para nada la transferencia de recursos. O sea, opera como si fuera una transferencia, pero no bajo una ley, como dice la Constitución, y no se transfieren recursos. Entonces estamos ahorita nosotros, los contribuyentes, los municipios y las municipios, financiando de diversas formas este servicio de policía municipal, que tarde o temprano, en caso de San José, entiendo, se financia mucho con la venta de servicios como este de monitoreo de cámaras, por ejemplo, o de alarmas, mientras que a otro lado se está financiando con recursos libres. En caso de Goicoechea así ha sido. Entonces, en algún momento va a terminar esta municipalidad creando una tasa de policía municipal, o sea, cobrándole a la gente el servicio. Mientras que otras municipalidades, como León Cortés, reitero, no tienen ni la capacidad jurídica ni organizativa y mucho menos presupuestaria, ni su gente puede pagarlo, de siquiera soñar con tener una policía municipal. Que para la gente, tal vez uno tiene sus opiniones diferentes, pero para la mayoría de la gente es algo muy importante que la municipalidad tenga policía municipal. Y termino con esta lista de ejemplos, que repito, no es exhaustiva, refiriéndome a la ley de educación y a los reglamentos de las juntas educativas. El Código Municipal establece que las juntas educativas son delegaciones municipales, la Ley Fundamental de Educación. Delegaciones municipales en los centros educativos. Por juntas educativas me refiero a las juntas de educación de primaria y a las juntas administrativas de secundaria. Sin embargo, al ser delegaciones municipales nombradas por el Consejo Municipal, deben estar sujetas a una serie de procedimientos y funciones, trámites que establece el Ejecutivo por medio de un decreto, que es el reglamento de juntas, de educación. Se planteó una gestión ante la Sala Constitucional, recuerdo, pero no pegó, digamos, fue rechazada porque se estimaba que existía una antinomia normativa entre lo que decía el código y lo que decía el reglamento. Lo que pasa es que una antinomia, o sea, dos normas que dicen cosas opuestas, ¿verdad? Digámoslo así, antinomia, eso solo se aplica cuando son del mismo nivel, o sea, una ley con otra ley, pero no existe antinomia normativa entre un decreto ejecutivo y una ley. Entonces es otra cosa. Y creo que ninguna MUNI ha querido comerse esa bronca, en realidad, de desafiar ahí al Ministerio de Educación. Creo que es importante porque
bueno, por un lado, por la enorme relevancia, importancia que tiene la educación para el desarrollo de nuestro país, pero porque se deja en manos de personas sin mayores conocimientos, padres, madres, vecinos, vecinas, algunos educadores, tal vez, asuntos complejísimos como la contratación pública, ¿no? O sea, que la Junta de Educación, la Junta Administrativa tenga que encargarse de los carteles y eso, de gente igual que no tiene asesoría en muchos casos, que tiene pocos recursos y además se presta, si no para chorizos, para manejos muy dudosos, ¿no? Entonces también se plantea ahí una situación que en vez de complementar, que en vez de colaborar, de coadyuvar, más bien tiende a entorpecer las cosas, a meter más gente, a revolver, a hacer un barrial y al final, ¿quién sale perdiendo? El centro educativo y las personas estudiantes, ¿no? Esos eran los ejemplos. No sé, Mario, si querés comentar algo al respecto, o Eduardo. No, yo lo único que digo, muy interesante ese tipo de ejemplos, eso de las juntas educativas, lo de la policía municipal, bien interesante. No sé si Eduardo tiene algo que comentar. Bueno, nada más el problema de la politización de algunos puestos, ¿verdad? En este caso, como se eligen en los consejos municipales, se eligen las Sí. juntas de educación, muchas veces van con una alta sensibilidad política hacia cierto partido y que eso genera todo un problema grave después a la hora del trabajo, ¿verdad? En donde también las juntas de educación pues manejan su presupuesto que debe ir para la alimentación y otros rubros en beneficio del estudiantado y que muchas Ajá. veces de esos recursos se los comen, nadie sabe qué se hacen con ellos, las juntas ni siquiera llevan algunas actas, ni siquiera la tesorería lleva el control adecuado y por supuesto entonces se dan graves problemas de financiamiento y de afectación grave al estudiantado. Claro, De claro. acuerdo. Pasamos al punto 4, Mario, Ok, seguimos ya para ir entonces. cerrando. Ajá. Yo quiero terminar, digamos, refiriéndome a todo este proceso de transferencia de competencias. A nivel formal ha operado solo a través de esta ley de transferencia de competencias de la red vial prácticamente, pero a nivel práctico opera por otras leyes que acabamos de ver, ¿verdad? Que le confiere competencias a las MUNI sin darle los recursos para hacerlo, para cumplirlas. Entonces, ese proceso de transferencia de competencias enfrenta hoy día varios desafíos. Primero de ellos es que la reforma de esa parcial que se hizo el artículo constitucional en el 2001, si bien representa una reforma importantísima de la concepción del Estado, y a pesar de que se concibió como un proceso progresivo, paso a paso, que depende de varias leyes para ser implementado, no solo ha enfrentado retos enormes a nivel humano, jurídico, financiero, presupuestario, pues, y material, sino que no ha logrado cumplir su, tal vez lo que proponían quienes hicieron la reforma, que hubiese una mayor democratización, mayor participación más directa de la ciudadanía en la gestión pública, dar recursos para involucrar más a la gente en las decisiones propias. Igualmente se ha fallado entonces en el fortalecimiento, que era la otra gran idea detrás de la transferencia de competencias, del fortalecimiento del régimen municipal, de su autonomía, que data desde la Constitución de 49. Antes las municipalidades eran meros apéndices del Ejecutivo. Los gobiernos locales eran, si hablamos ahora de politización, en esas épocas era todavía más claro. Inclusive antes de la aprobación del Código del 98, el Código Municipal, la Ley 7794, si bien introdujo modificaciones, algunas importantes, hasta ese momento todavía hasta el alcalde, que era el ejecutivo, lo nombraba el mismo Consejo Municipal, un órgano político, a dedo, digámoslo así. No había ni siquiera comprobación de idoneidad, que ahora ya sí existe. Entonces, se había acostumbrado a que las municipalidades eran apéndices que tenían funciones marginales, residuales, muy poca incidencia directa
en su espacio territorial. El incremento, entonces no se llegó a cumplir, no se ha llegado a cumplir, perdón, ese propósito de incrementar la descentralización del territorio y fortalecer la autonomía municipal y con ello la participación, la democratización de la gestión pública. Siguiente, Mario, por favor. ¿Listo? Voy a repetir un poquitito, pero a modo de conclusión, ¿cuáles son los principios que deben prevalecer en esta transferencia de competencias de lo central a lo local y territorial? El primero que ya he mencionado es que haya una asignación presupuestaria. Nada hago yo con transferir competencias si no hay con qué cumplirlas, ¿no? Es un requisito. Entonces de ahí viene la principal reticencia del poder central de soltar poder, porque soltar poder es soltar recursos, ¿no? Y además el principio de gradualidad que también mencionamos. Como dijimos, se promulgó ya la ley especial de transferencia de competencias hace rato, y de las diferentes leyes que se debían promulgar, solo, como también mencionamos, se ha promulgado la de competencia en la red vial cantonal. Ese principio de progresivo, de gradual, se planteó para evitar que una transferencia de todo, de un solo tiro, fuera más bien a un régimen municipal tan heterogéneo, con munis muy poderosas, muy bien organizadas, con personal, a munis muy pobres, totalmente desorganizadas y sin recursos. Entonces, a veces la transferencia de competencias podría haber comprometido la calidad de los servicios. Ojo, ¿verdad? Que a pesar de este proceso de transferencia de competencias, todavía además hay muchas limitaciones porque en este país están excluidos, diría yo, tal vez es el menor de dos males, ¿verdad? Están excluidos asuntos como la seguridad, la salud y la educación, ¿no? Que en otras latitudes los gobiernos locales se encargan de esos rubros, ¿no? Me hace gracia ver cómo, por ejemplo, el alcalde de Goicoechea gana más que la alcaldesa, creo que todavía es la alcaldesa de Bogotá, en términos reales, ¿no? O gana igual, digamos, y allá en Bogotá tiene cargo de seguridad, tiene cargo de educación, tiene cargo de salud, ¿no? También. Aquí imagínense qué pasaría si eso fuera así, ¿no? Claro, ahorita se les ocurre, con tal de despedazarle acá, ahorita se les ocurre eso, va a ver. Ah, sí, por ahí puede ir. Va a ver. Lamentablemente, sí. Ok, pasemos ese desarrollo parcial, ya con esto terminamos, entonces. Termino leyendo el artículo 2 de la Ley General de Transferencia de Competencias, proceso que, como he dicho, es lento e inconcluso, que dice: el proceso de transferencia de competencias y recursos a las municipalidades pretende contribuir con la modernización del Estado costarricense, acercar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos mediante una gestión eficiente, eficaz, transparente, así como mejorar la gobernabilidad democrática y la fiscalización social en la gestión pública. Todos estos principios, por ejemplo, se encuentran incorporados en las leyes de transferencia de competencias en la red vial. Decía, no solo ahora que dije fiscalización social, no solo la gestión participativa, sino que la gente puede, es muy común en las municipalidades rurales que las comunidades o los comités de caminos manejen bitácoras para controlar con la maquinaria cuántas horas trabaja, llevar fiscalización de todo lo que se hace. Ahí en esa ley sí se manifiesta eso. En las otras leyes pues no ha sido posible. Entonces queda ese reto de aprobar las leyes que faltan para transferir otras competencias a los gobiernos locales, incluidos los recursos del caso. Eso le va a permitir, en el fondo, ¿verdad?, al poder central dedicarse a las cosas que realmente importan, ¿no? Que pueda hacer, que hace mejor él que los demás, que las munis, que los cantones, ¿no? Y dejarle a los cantones o a las agrupaciones de cantones. Es importante recalcar, ¿verdad?, que esto también puede manejarse a través de alianzas, o más bien, como se dice, de convenios de cooperación intermunicipales, ¿no?
Entonces, perfectamente, un cantón pequeñito como Goicoechea, que tiene una red vial de apenas 130, por ahí 150 kilómetros, ¿verdad? Comparado con varios miles que tiene San Carlos, ¿verdad? De kilómetros de red vial, bien, podría pensar hacer por lo menos el estudio de factibilidad económica de tener una unidad técnica vial en común con Moravia y Montelloca y Tibás, ¿verdad? Y a través de esa economía de escala ahorrarse un montón de plata, ¿verdad? Y atender mejor la red vial cantonal de esos 4 cantones que son tan chiquiticos y contiguos, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Creo que ya se me agotó el tema, entonces termino aquí y quedo abierto a cualquier comentario o pregunta. Ok, no, perfecto, Héctor. De mi parte no hay como quizás mayores comentarios. Creo que el tema es bien interesante, es bien complejo. Evidentemente es un tema todavía en progreso, ¿verdad? Imagino que habrán cosas que tienen que todavía pasar por el tema de la Asamblea Legislativa y demás, más estas posibles ideas y de proyectos que discutimos. No sé si más bien entonces aprovechamos y pasamos al otro tema que tiene también que ver con la municipalidad, que es, bueno, un poquito cuáles son como las responsabilidades y deberes de las municipalidades, ¿verdad? Y bueno, para eso entonces tal vez podemos hablar con Eduardo Gardela, que nos comente un poquito sobre este tema. Claro, muchísimas gracias igual por la invitación y bueno, vamos, avanzamos, ¿verdad? Sobre las responsabilidades y deberes de las municipalidades. Mario, si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en general la municipalidad, ¿verdad? Es la institución que de los habitantes, que tiene que administrar los intereses de sus habitantes, ¿verdad? Y con un patrimonio propio, ¿verdad? Y con una capacidad jurídica plena para ejecutar todos los actos para cumplir esos fines, ¿verdad? Y que incluye la autonomía política, la administrativa, financiera, ¿verdad? Con todo lo que hablábamos un poco con Héctor, ¿verdad? Que hay muchas cosas que se dan con leyes, con decretos, ¿verdad? Pero que dentro de todo eso, ¿verdad? La municipalidad de lo local le toca jugar un poco con lo nacional y hacer sus propios reglamentos a lo local. Si quieren, avanzamos. Entonces, de lo que estábamos hablando precisamente era en la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que tenemos en el país, en esto que toca jugar, ¿verdad? Con lo nacional y lo local, ¿verdad? Está de primero en el país tenemos la constitución política, ¿verdad? Que es lo máximo que tenemos. Después siguen los tratados internacionales que supone que al nivel de derechos humanos, y entonces en eso tiene que ver muchas de lo que hacer de la municipalidad, ¿verdad? Porque tenemos el acceso a las vías, el acceso a la educación, el acceso a, qué sé yo, al agua potable, ¿verdad? Y que entonces juega a la par de la constitución política, ¿verdad? Después están las leyes, los decretos y después hay otras reglamentaciones y normativas, que en eso vamos a recalcar el plan regulador, el plan de ordenamiento territorial de una municipalidad, que tal vez es el reglamento más importante que tiene una municipalidad, porque precisamente toca muchísimos temas que son precisamente de lo que de la convivencia humana, ¿verdad? Cotidiana, ¿verdad? Regula entonces lo que hablábamos de las calles, regula un montón de sistemas, regula parte inclusive ambiental, regula la idoneidad de los terrenos para qué pueden ser utilizados, regula también la parte humana, ¿verdad? Para qué entonces qué lugares pueden ser utilizados para ciertas actividades económicas, que puede ser comercial, que puede ser habitacional, que puede ser industrial. Entonces, todo eso es importantísimo. Continuamos. Y bueno, lo que hablábamos del Código Municipal, ¿verdad? Que es la Ley 7794, ¿verdad? Bueno, que tiene esta estructura, funcionamiento, características y organización, ¿verdad? Precisamente para ordenar dentro de todo, ¿verdad? Lo que es el quehacer de la municipalidad, que lleva muchísimo, ¿verdad? Avanzamos. Y en esto, bueno, entre las responsabilidades y deberes más importantes, ¿verdad? Está, por ejemplo, fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, ¿verdad? Esto es importantísimo en el área de la transparencia, porque hablábamos precisamente que las sesiones del Consejo, por ejemplo, tienen que ser transmitidas
costó muchísimo que se hiciera, ¿verdad? Pero también las comisiones deberían estar ser transmitidas al público, ¿verdad? Porque precisamente todo el quehacer de lo que pasa por los consejos y las comisiones de la municipalidad ya es un tema público, que es de interés público, que te tiene que promover, bueno, con la pandemia se probó mucho que se podía realizar las cuestiones, las sesiones de transmisión en streaming, pero antes de eso también se tiene que proveer un espacio para que el público asista. Ofrecer los servicios de recolección de basura y limpieza de caños, que es importantísimo. La administración de los cementerios, por ejemplo, ¿verdad? Los cementerios municipales son de los que siguen siendo los más grandes del país y que requieren toda una administración, una atención. Mantener y construir las vías públicas y parques, ¿verdad? Ofrecer y dirigir servicios públicos como son los permisos para construcción y permisos para los negocios comerciales, ¿verdad? Que todo eso también a través del plan regulador es importantísimo, ¿verdad? ¿Qué características queremos que tengan en cierta zona y el por qué, ¿verdad? Y cómo se tienen que dar, ¿verdad? Si ahora con la vivienda vertical, si se puede, si no se puede, cuál es la visión de cantón que queremos, hasta dónde queremos avanzar, que eso sería lo ideal, pero que muchas veces se sale como el día a día o se planifica únicamente en función del periodo que está en los 4 años, a ver cómo se resuelve algo. Claro, Avanzar. claro. Eduardo, interesante Sí. ese primer punto de fomentar la participación, porque me imagino que ahí también podríamos hablar de temas como, por ejemplo, hacer más consultas populares, plebiscitos, cabildos abiertos, buscar cómo generar, no sé, presupuestos colaborativos, todo eso debería ser Participativos también también. participativos, exacto. Todo eso es responsabilidad y debería hacerlo la municipalidad. Claro, las municipalidades deberían fomentar todo lo que puedan con eso, de pasar de una cuestión meramente representativa, donde las personas votan y ponen sus sueños y sus esperanzas en la representación por la que votaron, si llega a ocupar el puesto, cambiar eso a una cuestión mucho más participativa, donde se hagan talleres, donde se haga el espacio público, donde se tome realmente en cuenta las consultas populares para incluirlas en esta planificación. Sin embargo, muchas veces se da lo contrario porque es más sencillo, es mucho más sencillo trabajar con menos personas o se complica por ciertos intereses, ¿verdad? Pero Ujú. definitivamente eso, una municipalidad de forma responsable debería de avanzar en todos esos temas, porque precisamente, a pesar de que están las sindicaturas, ¿verdad? Y los síndicos y síndicas y los consejos de distrito, que en buena teoría representan los intereses de los vecinos de cada distrito, muchas veces también nunca nunca trabajan más allá de generar los proyectos una vez al año cuando les toca el presupuesto anual y después se desaparecen. Prácticamente llegan a las Ajá, sesiones inclusive a ver los partidos de fútbol por el televisor mientras está la sesión. Entonces, eh, es una situación muy grave en donde precisamente la municipalidad debería fomentar todo esto. sí, claro, claro. Seguimos, ok. Sí. Pero está recaudar y administrar los impuestos municipales y otros ingresos, que eso claramente hablábamos de la ley de transferencias, ¿verdad? Pero también muchísimos recursos, en la mayoría de los casos, pues vienen de fondos propios, que es precisamente los impuestos municipales y esos ingresos, ¿verdad? Patentes y otros, ¿verdad? Y por supuesto la buena administración, la correcta administración, precisamente para generar bienestar común, es importantísima, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande y bueno, como comentábamos, se daba el presupuesto anual que se da por los meses de septiembre, es el más grueso, ¿verdad? Mucho más grande y se puede haber un par de presupuestos complementarios, ¿verdad? Que, que se pueden recurrir para cambiar algunas cosas o para cubrir algunas necesidades que no se ven en el presupuesto anual, pero sin embargo es todo un documento grande, ¿verdad? Que como recomendación se da que se trabaje en eso todo el mes, ¿verdad? Inclusive en sesiones extraordinarias, porque muchas veces tienen la mala costumbre de la administración de presentar al Consejo Municipal todo un documento gigante unos días antes, ¿verdad? Cuando por supuesto y contra el límite de la fecha, ¿verdad? Para que se aprueben, para que entonces obligar a que las cosas pasen cuando deberían, cuando es un tema muy grueso y de mucha responsabilidad, porque además lo Claro, que no se genere bien ahí, digamos que la parte administrativa de la alcaldía lo presenta, pero quienes lo aprueban es el Consejo Municipal, las regidurías. Y en ese caso, quien adquiere la responsabilidad, si algo está mal, inclusive penal o civil, es resulta que entonces son las regidurías, ¿verdad?
Entonces es algo que es un tema, todo un tema, ¿verdad? Que las regidurías en los consejos deben exigir, que se presenten todo esto con tiempo para su correcto estudio. Claro, Eh, claro. Sí, sí, no una hora antes o media hora antes, ¿verdad? sí, con Ahí, un documento gigante que se necesita casi que todo un mes para entenderlo bien, ¿verdad? ahí está el problema de cómo sentar responsabilidades. Aineo Cortés, el código dice que el presupuesto hay que presentarlo más tardar el último día de agosto al Consejo, para que el Consejo tenga septiembre para analizarlo y votarlo, que tiene que estar en Contraloría antes del último día de septiembre. El alcalde, a pesar de que el regidor nuestro por escrito lo pidió, presentó el proyecto el 26 de septiembre al Consejo, De dos sí. días antes de que tuvieran que aprobarlo. Y pasaron 2 días porque el día que lo presentó no hubo quórum. La razón por la que hubo quórum da risa, por la que no hubo quórum, ¿no? Pero no lo puedo decir en público. El 26 de septiembre les presentó, ya pocos días ya tenía que irse para la Contraloría casi que de inmediato, ¿verdad? O sea, nadie pudo analizar nada ni nada. Sí, fatal. Exacto, Y esos perdón, y ejemplos se dan lo que quería muchísimo. comentar, pero nada, es que el alcalde incumple con sus deberes, madre, por hacer esa acusación. Ahora estaba hablando con don Ronald Arrieta, ellos, cuando yo era asesor de ellos en el 2018, se presentó una acusación contra un regidor por penal. En el 2018, perdón, no, en el 2020, no, 2017, por ahí fue. No fue, hasta mañana tienen que ir a declarar a la fiscalía. Sí, sí, 2018 fueron 5 años lo que pasó. Hijo de puño. Sí, Sí, Yo claro. presenté una denuncia en el 2015, recuerdo, eso me hace mucha gracia, contra la alcaldesa aquí. Me llamaron a declarar a la fiscalía en el 2018 y hoy todavía no ha pasado nada. Y lo que más hace gracia es que el citatorio que le llega a él viene de la oficina de descongestionamiento del Ministerio Público. sí, es una cuestión Sí, de los no. procesos son tan largos que también la ciudadanía entonces se cansa Claro. pues, de seguirlos, ¿verdad? Sí, Y ellos se claro. salen con la suya. Ujú. Sí. Bueno, el siguiente sería brindar vigilancia Ah, pues, perdón. tranquilo. Aquí. Sigue sí, anterior, creo que era. Sí. Aquí. Brindar vigilancia y seguridad, mantener los caminos y parques en buen estado, ¿verdad? Que también a veces es, es responsabilidad completa, ¿verdad? Y para el buen vivir de la ciudadanía, proteger los recursos naturales, que en esto es todo un tema, porque a pesar de que hay Pues, igual, pues la Ley General del Ambiente y otra reglamentación, también las municipalidades tienen una parte muy importante, ¿verdad? Y muchas veces dicen, bueno, ay, es que esto es privado y no podemos hacer nada. No, no, no. Resulta que por estar dentro del cantón también tienen su parte, que no pueden tirarle la bola al SINAC o al MINAE, ¿verdad? Donde también tienen su parte para cumplir con esto, ¿verdad? Y muchas veces se da inclusive mucho con las construcciones ilegales o irregulares en lugares donde no se puede, ¿verdad? Que acomodan más bien el reglamento para ver cómo hacen para quedar bien con constructoras que muchas veces también financian partidos políticos, ¿verdad? Entonces tratan bueno, me ayudaste en campaña y ahora entonces hay que ver cómo hago para, pues para devolver el favor, ¿verdad? Entonces todo eso es todo un Claro. tema que hay que trabajar. Y las regidurías, en este caso, pues a veces cuesta, ¿verdad? De la parte administrativa arman un montón de reglamentaciones o argumentos que no van con la legalidad precisamente para defender lo indefendible, ¿verdad? Ujú. por ejemplo, aquí cerca de mi casa, una Navidad, una señora se metió a la orilla del río Torres, una zona que el plan regulador dice que es solo de cautela ecológica, se llama, y construyó una casa. Entonces la MUNI viene y le pone sellos, ¿no? O sea, ahí los vecinos denuncian, se hizo la denuncia. Pone sellos, rompen los sellos, siguen construyendo y la terminan. Entonces la MUNI les pone sellos y al final porque así es la ley, les paga una multa por haber construido sin permiso. Y se acabó, y ahí sigue construida la casa, y al haberles permitido eso, la casa, digamos, ya la valoró para efectos de la MONI en 46 millones, la había gastado.
Entonces, ahora, después de que la MUNI cobró las multas y dejó que eso pasara, en vez de ir a demoler desde el principio, para poder sacar a esa señora de ahí, esa casa, esa zona de protección del río, tiene que indemnizarla. Entonces ya nosotros, los municipios, vamos a tener que pagarle 46 millones de pesos mínimo, más lo que nos va a pillar el abogado. Exacto, esas son Entonces, las inconsistencias de que por claro, el mal actuar de una municipalidad, en entonces, efecto. a pesar de que se supone que los funcionarios ahora deberían de pagar de su peculio las tortas que hagan, ¿verdad? En la práctica no se da. No, Es porque no se da, no se da. exactamente. Y después, bueno, convocar, por lo que hablamos de convocar a los vecinos de los cantones a consultas populares, parte de la transparencia y el involucramiento que debe haber de la comunidad. Además, coordinar la participación de instituciones estatales en su cantón, entre otras. Claro, esa coordinación institucional puede traer muchísimos beneficios, puede evitar duplicidad de funciones, pero muchas municipalidades a veces lo que hacen es que, ni tocamos las puertas de las instituciones porque nos van a poner más trabajo. Entonces, mejor dejémoslo ahí queditico y no hacemos nada y le echamos la bola a las instituciones que lo hicieron. Sí, Entonces, claro. toda esa parte, ¿verdad? Es a veces un desconocimiento, a veces En es parte efecto. de que se acomodan para no gestionar lo que tienen que hacer. Y también de las instituciones públicas del Estado, ¿no?, hacia la MUNI, o sea, esa falta de coordinación. Correctísimo. Sí, Adelante. es bidireccional. Ujú. Ok, siguiente. Y también Ajá. politiquero. Ah, sí, Ah, totalmente. fijo, fijo. Y Por después, eso, bueno, bueno, adelante. por eso cerraron el parque, ¿cómo se llama? La jefa aquí del Ministerio de Salud, entre comillas, recibe una denuncia anónima telefónica. La Ujú, por recibe parte ella y dice, mío. el Parque Guadalupe hay muchos... No, no, pero eso pasó aquí en Guadalupe hace hace como 10 años, más o menos. Sí, 2012 por ahí. Recibimos denuncia anónima por teléfono, la recibió la misma directora del área de salud, donde decía que hay una contaminación muy peligrosa porque hay muchas palomas, hay sobrepoblación de palomas en el Parque de Guadalupe. Entonces, ella estaba contra la alcaldesa en ese momento. Entonces emite una orden sanitaria que no es orden sanitaria, dice no se puede hacer ninguna actividad en el Parque Guadalupe porque hay una sobrepoblación de palomas. Cero estudios, nadie estudió cuál es la población de palomas para decir que hay una sobrepoblación, ¿va?, digámoslo así. O Sí, se tomaron muestras, pues, sí, sacados hay de la manga las enfermedades, exacto. justificaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, si es un estudio, sí se demostró que están contaminadas con esto. Mira, hay tanto la área de salud, mira, hay tantos niños enfermos que jugaban ahí, esas cosas, nada. Al Ujú. día de hoy se cambiaron, perdone que hable tanto, cuando se hizo el cambio de las paradas de buses por la sectoralización de las rutas que se comenzó a hacer aquí en Goicoechea, se pasaron de la calle segunda a la calle principal, llegó el MOP y construyó todas las paradas ahí, al costado norte del parque, ¿va? Entonces viene y sale y dice, no señor, esto es un montón de palomas, aquí no puede haber paradas. Entonces, ahí están las paradas construidas sin usar y la gente en la otra cuadra que sigue, la de la iglesia católica, que sin paradas, sin dónde sentarse, sin techos, esperando el bus ahí, porque y la iglesia, vos vas a la iglesia católica y estás hasta el hacha de palomas también, ¿va? Sí, Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Sí, Sí, no. increíble. Bueno, luego sigue, los que de todas las reglamentaciones, ¿verdad? De los que en el artículo 4 cuarto del Código Municipal refleja una de las responsabilidades y deberes más importantes también del Código Municipal que para el actuar de la administración local, ¿verdad? Que es entonces la elaboración y ejecución de planes y proyectos de desarrollo del municipio, ¿verdad? Como lo hablamos también en el plan de ordenamiento territorial, que es importantísimo. Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicios, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Inclusive reglamentos internos, los reglamentos del Consejo Municipal, que no le pueden pasar por encima, ¿verdad?, a otras leyes o la constitución política, pero que también, ¿verdad?, tienen que acomodarse, tienen su autonomía, ¿verdad?, en estos detalles. Acordar los presupuestos y ejecutarlos, lo que hablábamos, ¿verdad?, muy importante. Administrar y prestar los servicios públicos municipales, ¿verdad? Estamos hablando, porque hablábamos de la recolección de basura, inclusive del mantenimiento de las áreas verdes. En algunas municipalidades tienen también el servicio de agua, ¿verdad? También es uh-huh. mucho de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, de mantenerlo como tiene que ser, ¿verdad? Y bueno, también, por ejemplo, entonces el control y regulación del desarrollo humano, ¿verdad? Que es importantísimo, tanto no solamente en la parte financiera, por supuesto que también en la parte
cultural, en la parte del deporte, ¿verdad? Que muchas veces se cumple, pero con lo mínimo, ¿verdad? La reglamentación dice que que se tiene que destinar un 3% del presupuesto anual al deporte, ¿verdad? Pero como mínimo, ¿verdad? Y muchas veces se agarran solo de eso, ¿verdad? Cumplir lo mínimo y ya está, ¿verdad? Pero que podría ser muchísimo más y que podría Claro, esto Debería. generar un beneficio gigante, ¿verdad? A la juventud, en mayor parte, ¿verdad? Y también a, bueno, adultos mayores, a todo, ¿verdad? Porque es también deporte y recreación. claro, Entonces es claro. también incentivar a que todo esto se camine, ¿verdad? Muchas veces en el presupuesto anual, a lo primero que se le recorta esa cultura, a la oficina de la mujer o a la oficina de inclusive no hay, digamos, una oficina dedicada a cuestiones de discapacidades, de capacidades diferentes, ¿verdad? Y entonces es como lo mínimo de lo mínimo, ¿verdad? Le recargan funciones a algún funcionario y que para que diga que está medio encargado de algo, pero que en realidad pues no hace nada más. Y pues el estado de las aceras con que la gente ni siquiera puede transitar con una silla de ruedas, por ejemplo. Ujú. Y ahí en adelante, ¿verdad? Bueno, continuamos. También está, bueno, aprobar las tasas, precios y contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de las tarifas de impuestos municipales, ¿verdad? Que eso afecta siempre directamente a la población, pero además hay que acordarse que también se pueden modificar las tasas, tanto aumentarlas como disminuirlas, ¿verdad? Hay estudios que generalmente nada más se quieren aumentar, pero también sí se corrobora, ¿verdad? Si se pueden bajar también, si se puede cumplir con todo y se amerita, ¿verdad? Y eso también muchas veces se olvida, ¿verdad? Pero Sí. también tiene que, además, la ejecución correcta de estos recursos es todo un tema, ¿verdad? Que muchas veces se le deja a la parte administrativa y que la gente ni se da cuenta cómo es eso, porque entonces ya entrar en un departamento y la complejidad del presupuesto y todo esto, entonces no, nunca llega a nada, ¿verdad? Pero ahí hay que poner mucho ojo con las denuncias precisamente porque muchas veces son allegados o cercanos a algunas personas dentro de la municipalidad se ven muy beneficiados. Claro. Eh, Tanto como, por ejemplo, hay casos, bueno, en Desamparados, por ejemplo, había un caso famoso que una exalcaldesa tenía valorada una propiedad gigante de muchísimo valor en 1.000 colones en Patalrada Desamparados y que por supuesto no correspondía a la realidad, ¿verdad? Un periódico local hizo la denuncia y tuvo que medio actualizar, pero lo medio actualizó como decir, no fue a lo real, ¿verdad? O no lo considerable que debería ser. Y entonces todas esas situaciones se dan muchísimas veces también como ayudas como beneficios por ayudar en la campaña, ¿verdad? Después, percibir y administrar en su carácter de administración tributaria los tributos y ingresos municipales, que hablamos de lo mismo, concertar con personas o entidades nacionales y extranjeras pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Por supuesto que la ayuda internacional, los que son los convenios con otros organismos, ¿verdad? Con instituciones, con asociaciones, siempre es bienvenida, ¿verdad? Y por supuesto que generalmente se puede hacer de forma sana, ¿verdad? Sin mayor cuestión oculta, ¿verdad? Y que todas esas gestiones muchas veces se desaprovechan Ujú. y que podría ser de grandísima ayuda, ¿verdad? Sí, pues para muchos casos, ¿verdad? Luego convocar al municipio a consultas populares para fines establecidos en el Código Municipal, lo mismo sobre la transparencia y la participación, que es inminente, ¿verdad? Ujú. Muchas veces, igual que pasa en las elecciones nacionales, la gente no quiere saber nada de política porque es un enredo y 15 días antes dice, bueno, qué tristeza, voy a tener que ir a votar porque me voy a informar a ver qué pasa, pero eso es corrupción, esto es terrible, el ambiente es muy negativo, no quiero saber nada y medio ven a ver y hasta se escoge en el momento por quién votar. Con las elecciones municipales es todavía peor porque la participación es apenas como un 30%, ¿verdad? Bajísimo. Sí, claro, es muy Del baja. padrón electoral y entonces la gente ni siquiera sabe quién es, no conoce a sus autoridades municipales, no sabe qué quieren hacer y entonces definitivamente a la hora también pasa también por la falta del incentivo a participar en otras cosas y que puedan involucrarse, ¿verdad? Un Claro. comentario sobre esto de las consultas populares. A pesar de que tiene buenas intenciones, creo yo, la ley está muy mal diseñada porque hacer una consulta popular, que es un referendo, digamos, cantonal, Es muy complicado. es difícil, es caro además, ¿verdad? No puede hacerse cada cierto tiempo antes ni después de las elecciones y ahora que son cada 2 años cuesta más, ¿verdad?
tiene que haber un reglamento, etcétera. Yo creo que las municipalidades, si quisieran, podrían hacer consultas, llamémoslas informales, ¿va? No en el marco de esa reglamentación, sino simplemente poner las cosas aquí. Pienso pasar esta nueva norma, la voy a sacar, la voy a publicar en la página, recibo opiniones, uso los consejos de distrito para divulgarla, voy a reunirme en las comunidades, como alcalde, mire, aquí está esto, que denme sus opiniones de esto, o qué piensa, ¿va? Y lo consulto sin necesidad de entrar en un proceso formal, ¿va? Sí, O Claro, claro. publicarlo todas en la esas Gaceta. opiniones súper válidas, a veces se pierde todo eso y Sí, precisamente se adrede para que si hay una decisión que no es la correcta, pues ojalá que pase por debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? así es, Claro. así es. Avanzamos. Y, Ujú. Luego está, bueno, promover el desarrollo local participativo e inclusivo, ¿verdad? Que contemple la diversidad de las necesidades e intereses de la población. Vean que el artículo 4 del Código Municipal menciona muchísimo esto, pero en Sí, realidad, porque es muy importante, pero que en realidad lamentablemente se cumple, bueno, es un porcentaje bajísimo, ¿verdad? O nada, podríamos atrevernos a decir que no se cumple nada de esto. Entonces, o sea, se reitera mucho porque es de suma importancia inclusive para la democracia en general, pero no se cumple. Entonces, es un trabajo importante que hay que tomar. Luego, impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos de la ciudadanía de las mujeres a favor de la igualdad y equidad de género. Totalmente, ¿verdad? Inclusive también, no solamente, bueno, muchas municipalidades no tienen una oficina de la mujer o un espacio precisamente para poder hacer todo este trabajo tan importante, a veces que beneficia a más de la mitad de la población y, y se toma como cualquier cosa, ¿verdad? También para la parte de discapacidad o de capacidades diferentes, también para ciertos grupos que son sí, pues más sensibles dentro de la sociedad, ¿verdad? No se les excluye básicamente de los programas municipales y lo cual, por supuesto, ¿verdad? Viene siendo incide directamente negativamente en la población, ¿verdad? Al abandonar todos estos programas, pues entonces se va generando después inclusive círculos de violencia y otros problemas, ¿verdad? Por no atender adecuadamente a la población, ¿verdad? Entonces todo eso es gravísimo y que está ahí reglamentado, pero que a la hora de generarlo, ¿verdad? A la hora de realidad se da poco nada, ¿verdad? O a veces solo exacto. con el mínimo claro, para cumplir claro. para decir que se hizo algo y que no me denuncien, pero que en realidad no se está haciendo hay interés en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, el reto es muy amplio, ¿verdad? Para poder entrar en cuestiones municipales, ¿verdad? Muchísimos temas, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle, pues, o sea, tiempo para estudiar precisamente, para empaparse en muchos temas, ¿verdad? Es un reto muy amplio, pero también queda la satisfacción de poder hacer algo bueno, ¿verdad? Algo bueno Claro. por los vecinos. Creo que yo en la siguiente creo que ya me Ah, agradezco. listo. Ah, ok, no, no, listo, no, muy bien, muchas gracias, Gracias, ma. Eduardo, sí. No, pues les agradezco muchísimo la paciencia, el tiempo de sacar, hacer las presentaciones, explicar esos temas, me parece que muy claramente. Esta vez yo creo que sin tanto problema de técnico, entonces vamos a proceder. Y de ahí nada más recordarle a que nos observen y terminen todo el video, que puede ser que se haga un poquillo larguillo, que se suscriban al canal, vamos a estar tratando otros temas y ahí estaremos hablando, bueno, con Gardela, con Héctor, con otros compañeros y Pura otros vida. personas militantes del partido y que de ahí ojalá les sea de mucha utilidad a todos. Muchísimas Mario, Muchísimas gracias. gracias por la invitación y a la orden, ¿verdad? Ojalá que esto sirva para informarnos todos y todas de esto y que podamos pues, involucrarnos, ¿verdad? Exigir lo que es lo que nos corresponde, lo que es nuestro. yo Exactamente. quería, Mario, terminar Sí, leyendo el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, porque me parece que resume de alguna manera lo que hemos hablado esta noche. ajá, Y es sobre el deber de probidad. Dice, el funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley,
asegurarse de que las decisiones que adopten en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que desempeña, y finalmente al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Si esto lo cumplieran los funcionarios públicos, especialmente las municipalidades, creo que muchas cosas serían diferentes, ¿no? Sí, Totalmente de claro. acuerdo. ¿Qué más que Claro. eso, verdad? O sea, ¿Qué más que eso? clarísimo. No, excelente, muy bueno, muy buen resumen para terminar. Muchísimas gracias por el tiempo A de vos, hoy a y ustedes. estamos en contacto. Pura vida, gracias. Ok, que tengan Muchísimas buenas gracias. noches. Chao. Saludos.